Bienvenidos a Estudios Bíblicos Vida Nueva, el programa que te lleva a un apasionante viaje a través de las Escrituras, explorando su profundo significado y relevancia en nuestra vida cotidiana. Estos estudios bíblicos será la puerta de entrada a un mundo de sabiduría espiritual, donde las verdades eternas de la Biblia se encuentran con los desafíos del mundo moderno. Sumérgete en análisis detallados de pasajes bíblicos clave para comprender su contexto histórico. En Estudios Bíblicos Vida Nueva, estamos comprometidos con la difusión de las enseñanzas bíblicas de una manera accesible y significativa. Nuestra misión es ayudarte a comprender las Escrituras, aplicar sus lecciones en tu vida y encontrar inspiración para tu viaje espiritual. Dirige Rodolfo Vargas. Comencemos. Muy buena noche, muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que nos estás viendo. Te doy la bienvenida a este estudio bíblico Vida Nueva Online. Hoy estamos realmente nuevamente para seguir estudiando las Escrituras en estos libros tan preciosos que tienen tanta sabiduría como es los libros del apóstol Pablo y los demás libros también, porque dice la palabra de Dios que toda la Escritura es inspirada por Dios. Agradecemos a Dios por todo esto, hermanos queridos, y a todos nuestros suscriptores les damos la bienvenida. A aquellos que son nuevos, les animamos a que se suscriban y puedan activar la campanita de notificación para que puedan estar al tanto de cada video de los programas que emitimos en la semana. Hoy nos toca estudiar el capítulo 12 del libro de la epístola de Pablo a los Romanos, ¿no? El capítulo 12, un capítulo realmente muy hermoso donde sus 21 versículos nos animan para vivir ya una vida realmente que agrade a Dios. Y esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Ya vamos con la primer versículo, ahí tiene usted. Dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Ahí está Pablo dándoles a conocer, ya salió del tema de la justificación, que es por gracia, bueno, pero ahora ya va entrando a lo que realmente interesa, ¿no? Le interesa a Dios, nuestra vida cristiana, nuestra vida, cómo le agradamos a Él. Y en este versículo 1, Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio, dice, vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, es importante, ¿no?, entender que el sacrificio mencionado acá, en este versículo, no se refiere a la ofrenda de un animal en el templo, como antes se hacía, ¿no?, sino más bien a una ofrenda propia de nuestra vida, nuestra propia vida. A esto se refiere hoy en día, ¿no? Y Pablo nos llama a obedecer por completo a Dios. Y no solamente nuestra mente, sino nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos y nuestros cuerpos físicos tienen que ser para Dios, para el Señor. Ahora, la idea de presentarse como un sacrificio vivo, como dice acá Pablo, puede verse como algo radical y poco práctico, ¿no? Pero sin embargo, hermanos, esta idea se encuentra en todo el Nuevo Testamento, ¿no? Estos versículos son un llamado a vivir en obediencia a Dios, como un acto de adoración. No hay otra manera, hermanos queridos. Tenemos que vivir como a Dios le agrada, ¿no? Es decir, todo nuestro ser debe estar dedicado a servir a Dios, y no solo en un momento específico del día de la semana o el día domingo cuando nos reunimos como iglesia, sino que todos los días de nuestras vidas, los 365 días del año tenemos que servir a Dios, dedicados para servir a Dios. Cuando Pablo habla del verdadero culto, porque acá dice, ¿no?, en este versículo, yo creo que se refiere a algo más profundo, Pablo, ¿no?, que solo la adoración de Dios en el templo. Este culto se trata de nuestra devoción personal a Dios, que se vive a diario. Y esto significa que nosotros tenemos que hacer nuestros devocionales, realizar nuestros devocionales personales, familiares. Esto es importante, ¿no?
Y en esto Pablo está sugiriendo que el verdadero acto de adoración, está explicando, está especificando, ¿no?, es ofrecer todo nuestro ser a Dios, lo que significa una entrega completa y una vida guiada por sus principios y valores. Y ahí tenemos al Espíritu Santo que nos guía, dice, a toda verdad. Esto es importante, hermano, ¿no? Ahora, la premisa, ¿no?, de este versículo 1, no es algo que debamos tomar a la ligera, ¿no? Porque ofrecer nuestro cuerpo, como acá dice, como un sacrificio vivo, requiere un cambio en nuestras vidas y una dedicación total a las enseñanzas de Dios. Esto es lo que Dios requiere, ¿cierto? Y una forma práctica para aplicar la idea de sacrificio vivo, algunos dirán, pero ¿cómo puedo hacer? Es buscar constantemente la manera de servir a los demás, ¿no? Nuestro servicio hacia los demás, en nuestra congregación, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en nuestra comunidad. Es importante, hermanos, que no se trata del único servicio, del único acto de servicio, sino de una vida entera dedicada al servicio, responsabilidad, honrar ese trabajo. Vamos a otro versículo. El siguiente versículo, ahí les pongo en pantalla, dice la palabra en este verso 2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire usted, está todo muy claro. Ya no está hablando Pablo acerca de lo que es la justificación, la obra redentora. No, ahora está hablando como los deberes como cristianos que debemos tener. Y lo primero, dice, no nos conformamos a este mundo, ¿no? ¿Cómo se maneja este mundo, ¿no? Y nos dice en este verso 2 también como que no os venguéis vosotros mismos. Este mundo es así, ¿no? Me la hiciste y te la voy a hacer pagar. Justicia por mano propia. ¿Cuántas veces se ha visto esto, no? Pero la palabra de Dios nos dice que no nos venguemos nosotros mismos, amados, dice, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahí está. Y Pablo le exhorta a sus lectores a no tomar venganza, ¿no? Porque esta tarea es una tarea de Dios y no nos corresponde a nosotros. Criticar, no solamente venganza, sino criticar, hablar mal de otros, todas estas cosas que no hemos sido llamados a esto, ¿no? Y Pablo dice que no nos debemos conformar al mundo, como vive el mundo, los parámetros del mundo, ¿no? Que todos van realmente a lo malo, sino tenemos que transformarnos a sí mismos a través de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Sí? Y Pablo hace énfasis en que los cristianos no deben seguir las normas y prácticas del mundo. El mundo se maneja con otros parámetros, con otras formas, ¿no? En lugar de eso, debemos, dice, renovar nuestra mente. Tenemos que tener la mente de Cristo. Ahí está, en resumidas cuentas, ¿no? Enfocarse en la voluntad de Dios. Y Pablo no solo les dice qué hacer, sino también les muestra cómo hacer a través de la renovación del entendimiento. Ahora, la renovación del entendimiento es un proceso constante en la vida cristiana, a través de la palabra, ¿no?, que va limpiando todas las cosas que nosotros antes hacíamos. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que ser transformados por la renovación de nuestra mente, ¿no? Y que cada pensamiento debe estar cautivo a la obediencia de Cristo. Cada pensamiento. O sea, debemos de cambiar nuestra manera de pensar y nuestra perspectiva para que podamos estar en línea con la voluntad de Dios. Ahora, este proceso no es fácil, hermano, no es fácil. Porque normalmente nuestros pensamientos
y perspectivas son opuestos a Dios. Este es el gran problema. Por eso Pablo decía, lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que no quiero hacer, esto hago. Pablo lo hablaba muy claramente, ¿no? La Biblia dice que Dios nos va a ayudar, ¿no? Y la Biblia tiene poder, es viva y eficaz. Y es capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y discernir nuestros pensamientos y actitudes. Hebreos 4:12. Mire usted, y con la ayuda del Espíritu Santo, que mora en nosotros, y la palabra de Dios, yo creo que vamos a poder renovar nuestra mente y acercarnos más a la voluntad de Dios, ¿no? Leer la palabra, porque vivimos en un mundo, hermanos, que está cada vez más alejado de Dios. Está cada vez más alejado de Dios, ¿no? Y es fácil caer en la tentación de conformarnos, ¿no? De ser atrapados por esta forma de vida, ¿no? Y hasta hacer lo que no queremos hacer, ¿no? Sin embargo, como cristianos, hermanos, somos llamados a marcar la diferencia. Tenemos que ser diferentes. Debemos de esforzarnos por renovar nuestra mente y enfocarnos en la voluntad de Dios, ¿no? En lugar de seguir las normas y prácticas del mundo. Este es el problema, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos esto? A través de la lectura diaria de la Biblia y de la oración, nuestros devocionales familiares, porque al leer la palabra de Dios, hermanos, y hablar con Él, porque leemos y oramos, y orar es hablar con Él, realmente podemos entender mejor la voluntad y acercarnos a Él, ¿no? También podemos rodearnos con otras personas cristianas, que esto es bueno, ¿no? Asistir a una congregación, a un lugar donde la iglesia se predique la sana doctrina, que se predique sermones expositivos de la palabra de Dios, que uno salga edificado de cada reunión. Y de esta manera vamos a aprender, ¿no? También a alentar a otros hermanos en la fe. Este versículo 2 también nos recuerda que como cristianos, como dice, no debemos de conformarnos al mundo, ¿no? Este es un desafío. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Como ya les mencioné, a través de la palabra, la oración y la comunión con otros cristianos. Por eso es importante, hermano, ¿no? Y Dios nos recuerda, y Pablo nos recuerda, ¿no? En este versículo, que no debemos de conformarnos. Porque es realmente, hermanos, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios y nos lleva a la perdición. Vamos con el siguiente versículo, el versículo 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué tal? Y ahora está Pablo enseñando, está dando una enseñanza sobre la humildad. Y esto es nuestro mejor ejemplo, Jesucristo, ¿no? Que se hizo humilde. Y que es importante, hermanos, para los cristianos, ¿no? Es importante. El apóstol Pablo explica que cada creyente debe tener una visión realista de sí mismo. Yo no me puedo engañar, yo sé hasta dónde me puedo dar, quién soy yo en Cristo Jesús, ¿no? Y no puedo exagerar, ¿no? Porque puede venirme el egoísmo y la soberbia, ¿no? Y esto es una cosa dañina para hacer la voluntad de Dios. Y esto nos puede suceder en la vida cotidiana, ¿no? Ahora, uno de los aspectos más relevantes de este versículo 3 que estamos leyendo es el concepto de la medida de fe. Medida de fe, que Pablo menciona. Ahora, la fe sabemos que es un regalo de Dios que se nos ofrece a través del Espíritu Santo, ¿no? Cada creyente tiene un grado diferente de fe. Eso es una realidad también, que depende de su experiencia,
su conocimiento y su relación personal con Dios. Ahora, Pablo no habla de una cantidad de fe. No está hablando de 100%, 20%, no, sino que se refiere a una medida personal e individual, ¿no? Que cada uno debe descubrir en el contexto de su propia vida. Por lo tanto, nadie puede arrogarse el derecho de estar por encima de los demás, creerse mucho más espiritual o mucho más con fe que otros, ni menospreciar a aquellos que tienen menos fe que él, ¿no? Porque esto ya no tiene sentido. Es una oposición a la humildad. Y la humildad es una de las virtudes más importantes, ¿no?, que el cristiano tiene que cultivar, ya que es la base de la relación con Dios y con los demás. Porque la humildad nos permite reconocer nuestras limitaciones, aceptar el libre albedrío de los demás y confiar en la providencia de Dios, ¿no? Esta es la humildad. Por otro lado, la otra parte, la otra cara de la moneda, que es la soberbia y la arrogancia, estos, hermanos, son los mayores obstáculos para el crecimiento espiritual. Porque dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Lo dice Dios? ¿No? Entonces, este es el gran problema, ¿no?, de muchos cristianos hoy en día. Ahora, aplicar el mensaje de este versículo en nuestra vida cristiana es una tarea desafiante, importante. Y en primer lugar debemos de tratar de ser honestos con nosotros mismos. Ese es el primer paso, ser honestos. Reconociendo que podemos fallar, somos débiles, tenemos limitaciones, ¿no? Por eso decía el apóstol Pablo, aquel que esté seguro, mire que no tropiece, que no caiga, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros nos reconocemos que tenemos estas cosas, esto nos permite evitar situaciones en las que podemos vernos tentados, ¿no?, a exagerar nuestras habilidades, ¿no?, o nuestros éxitos, ¿no es cierto? Y esto también es un error, ¿no? En segundo lugar, debemos buscar oportunidad para aprender y crecer espiritualmente. No que lo sabemos todo nosotros. Debemos de saber aprender de otros, ¿no? Esto es importante, no creernos que lo sabemos todo. Cada día aprendemos de todos, ¿no es cierto? Ahora, en este verso 3, Pablo nos está haciendo a la iglesia una llamada a la humildad y a la honestidad, que son esenciales para una vida cristiana plena y fructífera, ¿no? Entonces, debemos de pensar en esto, hermanos, que la verdadera grandeza no se encuentra en la altivez, no, sino en la humildad, que nos invita, como les decía, a reconocer nuestras limitaciones y valorar a los demás, ¿no? Cada uno de nosotros es único. ¿Sabía usted eso? Es único y posee un propósito divino. Y al aceptar nuestras limitaciones y diferencias, creamos un espacio de amor y apoyo en el cuerpo de Cristo. Y esta humildad nos ayuda a vivir en armonía, ¿no?, reflejando el corazón de Dios en nuestras relaciones con los demás y en cada paso que damos. Vamos al versículo siguiente, verso 4. Ahí tenemos en pantalla. Dice, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Miren que esta explicación es bien clara, hermano, ¿no? No hay manera de decir, pero es complicado lo que está hablando Pablo. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Se entendió? Está haciendo referencia también al cuerpo humano. Tiene manos, pies, orejas. Ahí está, ¿no? Las manos tienen los dedos, ¿no? Y realmente, hermanos, como cristianos, estamos llamados
a trabajar juntos como una sola unidad. Y Pablo, hermanos, se está dirigiendo a los creyentes en particular, ¿no? Al cuerpo de Cristo, ¿no? Utiliza esta metáfora, Pablo, para explicar cómo funciona el cuerpo de Cristo, cómo funcionaría el cuerpo humano. Yo no puedo dejar de depender de esta mano, o de este pulgar, o de este índice. Todos tienen su función. Por eso en versículo 4 dice, de manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿no? Entonces cada uno de nosotros tiene una función específica en el cuerpo de Cristo. Eso refiriéndose al cuerpo, o sea, a los creyentes. Y Dios les ha capacitado para hacer manos, pies, orejas, cabeza, todo esto, ¿no es cierto? Ahora, y esto para formar un equipo poderoso para la extensión del reino de Dios. Esto es algo indudable, hermano. El versículo que leímos también nos hace un llamado a la unidad y a la cooperación. Significa que debemos dejar todo de lado nuestras diferencias y trabajar juntos para lograr un objetivo común. ¿Y cuál es ese objetivo? La expansión del reino, la gran comisión que el Señor nos ha dejado. Por eso hace rato hablaba con un hermano y me mandaba un mensaje, ¿no? Mediante WhatsApp, donde le mandaron a él, otro hermano, una serie de preguntas por lo que está haciendo un hermano, ¿no? En cuanto a sus programas, todo eso, ¿no? Y Dios no nos ha llamado a criticar, ni a ser juez de nadie. ¿Por qué no, en vez de haber canales ya son más que chismografía, ¿no? Que hablan de otros, que se hacen los que saben todas las cosas, ¿no? Y en vez de eso, ¿por qué no se dedican a cumplir la gran comisión que el Señor nos ha dado? ¿No? Entonces Pablo les dice a esto, ¿no? Tenemos que reconocer primero que cada uno de nosotros tiene habilidades y talentos únicos y que juntos podemos lograr mucho más que por separado. Ahí está. Ahora, ¿cómo podemos complementar a otros miembros del cuerpo? Ahora, la llamada de Pablo a la unidad, hermanos, y la cooperación en el cuerpo de Cristo, esto es algo que tiene una función específica y que es vital, hermano. Es vital para el funcionamiento del cuerpo en su totalidad. Si queremos lograr grandes cosas para el reino de Dios, que pueda tener éxito, guiados por supuesto por el Espíritu Santo, ¿no? Porque dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes me seréis testigos, o sea, les dará fuerza, ¿no? Recibiréis poder para proclamar el Evangelio. Ahora, si queremos lograr grandes cosas para el reino de Dios, debemos de dejar de lado, hermanos, todas nuestras diferencias, críticas, no hacerse los que se lo saben todo, decir que otro programa está mal, que por qué este hermano utiliza esto, por qué hace, por qué... Qué lástima, ¿no? Tenemos que dejar todas estas cosas. Trabajar juntos como una sola unidad. Por eso este versículo, hermano, es un recordatorio diario para nuestra responsabilidad de trabajar juntos para extender entre el amor y la verdad de Dios en el mundo. ¿No es cierto? Esto es importante. Dice, 2 son mejor que 1. Y cordón de 3 dobleces no se rompe. Esto es importante, ¿no? Así que yo creo, hermanos, que el apóstol Pablo lo dijo muy claramente, ¿no? Es al decir que cada uno de nosotros tiene un papel crucial para la extensión del reino de Dios. Vamos al siguiente versículo, el versículo 5. Sigue hablándoles acerca de ya nuestra vida como cristianos. ¿Cómo tiene que ser nuestra vida como creyentes? No solamente judíos y gentiles, sino ahora está hablando a toda la iglesia en pleno, tanto judíos como gentiles. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo.
y todos miembros los unos de los otros. Todos dependemos unos del otro, ¿verdad? Con la cabeza que es Cristo, por supuesto, ¿no? Y Pablo en este verso 5 también hace otra analogía entre el cuerpo humano y la iglesia de Cristo. No la iglesia del pastor tal o cual, no. La iglesia de Cristo, porque la iglesia es de Cristo. No nos olvidemos esto, hermano. Y Pablo dice, ¿no?, que nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así como el cuerpo humano, ¿no?, es una unidad compuesta por partes interconectadas, ¿no?, los brazos, las piernas. Así también los miembros del cuerpo de Cristo son una unidad, forman una unidad, ¿no? Esto es por eso importante. Y Pablo, cuando se refiere a esta unidad como cuerpo, él quiere que comprendamos, Pablo, que lo que significa ser parte de la familia de Dios, ¿no? Y cómo esto debería influir en la manera en que nos relacionamos con los demás creyentes primeramente. Porque si adentro en la congregación estamos con peleas, con celos, con disensiones, hacia afuera, ¿qué vamos a dar? ¿Cómo vamos a hacer que se extienda el reino de Dios? Imposible, ¿no? Por eso esto Pablo lo habla muy claro, ¿no es cierto? Y este versículo, hermanos, es importante porque nos recuerda que la congregación, formada por todos los hermanos que son la iglesia, no es un conjunto de personas que se reúnen una vez cada semana o dos, solo por diversión o por algún motivo social en particular, ¿no? Sino que cada uno de nosotros tiene un propósito divinamente establecido en ella. Y por lo tanto, es esencial que cada miembro de la iglesia, de la congregación, entienda que la iglesia no puede funcionar sin su participación efectiva. Todos somos necesarios. Todos somos parte del cuerpo. A todos Dios nos dio un talento, un don. Esto tiene que entenderse. Donde hay unidad, el Señor dijo, ¿no?, un reino dividido no permanece. Lo dijo muy claro, ¿no? Por eso es crucial demostrar, hermanos, respeto y amor a los demás miembros de la iglesia. Tenemos que amarnos unos a otros, ¿no? Y reconocer que todos son importantes y necesarios en la perpetuación de la iglesia. Esto es importante, ¿no? Y la iglesia somos todos nosotros, ¿no? No es el templo, no es el lugar donde nos reunimos. Eso también que quede muy claro. Porque nosotros terminamos la reunión, nos vamos a nuestras casas. Ese lugar es solamente una construcción. Cuando nos reunimos, ahí está la iglesia. Ahí está Cristo. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir sobre esto, lo que Pablo está realmente hablando, ¿no? Al comprender esta verdad y cuando nosotros aplicamos esto, hermanos, podemos permitir que la iglesia de Cristo brille por su luz divina y pueda alcanzar el propósito porque Él la creó, ¿no? ¿Y cuál es el propósito? La gran comisión. Esto es tan importante. Por eso cada miembro del cuerpo humano o de la iglesia es esencial. Nuestros corazones y acciones unidas, hermanos, pueden reflejar de la comunidad en Cristo. Por eso Jesús decía, ¿no? En esto conocerán que son mis discípulos, que son la iglesia, en que se amen unos a otros. Tiene que haber comunión, koinonía. Vamos con otro versículo. El versículo siguiente. Ahí les pongo en pantalla. Verso 6. Dice, tenemos pues diferentes dones. Ahí está. Según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de fe, ¿no? Y ahora está hablando acerca de los dones que dio el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, diferentes dones
que Dios ha otorgado, ¿no? Cada uno según la gracia, dice, ¿no? Y uno de los primeros dones que menciona Pablo es el don de la profecía. La capacidad de hablar en nombre de Dios y dar a conocer su voluntad. Y es importante, hermanos, ¿no? Para que los que tienen este don lo usen de manera adecuada y en el contexto de fe y con la medida de la fe necesaria para transmitir el mensaje apropiadamente. Yo diría que en esta parte, así como la profecía está ya completa, los 66 libros se cerraron con el Apocalipsis, yo creo que ahora solamente hay 3 ministerios, ¿no? El primer ministerio, ministerio del pastor, el ministerio del evangelista y el ministerio del maestro, ¿no? Ya están en desuso, o podríamos decir que ya no funcionan, el ministerio de los apóstoles, ¿no? Ni la profecía. Pablo está relacionando todo esto. Y después vamos a ver que también esto está de una manera tan explícita como lo dice Pablo. Y el don de profecía es uno de los muchos dones espirituales que Dios nos ha otorgado, ¿no? Además, nosotros tenemos un papel único en el gran rompecabezas de la comunidad de los creyentes. Aunque no tengamos todos ese don de profecía, ¿no? Porque en aquel entonces había muchos profetas, ¿no? Que profetizaban acerca de las cosas que iban a pasar, ¿no? En el Antiguo Testamento de igual manera, ¿no? Porque todavía no estaba completado los libros, ¿verdad? Pero entonces esto, hermanos, es tan importante en aquel momento el don de profecía, ¿no? Vamos con el siguiente versículo. Versículo 7. Y del servicio. Ah, qué hermoso. En servir, el que enseña en la enseñanza. Estos dones sí están vigentes. El del servicio, ¿no? La palabra clave en este versículo es servir, ¿no? Y se trata de un acto de amor y obediencia que debe permear cada faceta de nuestras vidas. El Señor mismo lo dijo muy claro, ¿no? Cuando dijo, yo no vine a ser servido, sino yo vengo a servir y dar mi vida por muchos. ¿No es cierto? Esto es importante también. Cada uno de nosotros, teniendo esas habilidades y talentos únicos, debemos usar para cumplir nuestra misión en la vida, ¿no? El servicio. Esto es importante, ¿no? Servir y enseñar, como dice acá. Y el primer don es el de servicio, en el que se nos aconseja servir a las personas tal como lo hizo Jesús. Esto es importante. Debemos estar dispuestos a tomar cualquier tarea, hermanos, no solamente en la congregación, sino en nuestro hogar, en nuestra comunidad, sin importar cuán pequeño e insignificante pueda ser. Hay muchas personas en la congregación, son hermanos porteros, diáconos que están en el servicio, y no son más importantes que un pastor o un hermano que no tenga un trabajo en la iglesia. Todos son iguales delante de la presencia de Dios, ¿no es cierto? Entonces esto es importante, hermanos. Y el segundo don de la enseñanza, ¿no? La enseñanza no se limita a impartir conocimientos, ¿verdad? Sino que también significa guiar, discipular a aquellos que están en busca de aprender más sobre la palabra, para conocer quién es Cristo. Y esto de enseñar, no todos pueden enseñar, por eso no todos tienen este don de enseñanza, ¿no es cierto? Porque el enseñar se tiene que tener amor, paciencia y humildad, sin olvidar que también podemos seguir aprendiendo de los demás. Esto es una gran característica y gran cualidad de los maestros de escuela bíblica, que tendrían que tener, ¿no?, estas condiciones para poder ser maestros.
Otra cosa, la Biblia enumera varios dones o talentos que pueden ser desempeñados en la iglesia y en la vida diaria, ¿no? Ya vimos la profecía, la enseñanza, el servicio, viene la misericordia, la administración, y entre otras, ¿verdad? Pero este versículo 7 que leímos nos insta a servir y enseñar con excelencia. Esto es importante, honrar ese trabajo tan importante que se nos ha delegado, ¿no? Porque esto va a quedar grabado en los niños, en las escuelas bíblicas y también en las personas mayores, ¿no? Debemos de servir con excelencia en todo lo que hacemos. Debemos recordar que nuestros dones son un regalo de Dios. De gracia hemos recibido y de gracia tenemos que dar. Y tenemos que usarlo para su gloria, ¿no? Entonces, porque la vida es un continuo aprendizaje, ¿no? Debemos estar siempre dispuestos a crecer y mejorar en todo lo que hacemos. Esto es importante. Ahora, el servicio no solamente es a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a los que nos caen bien, sino también podemos servir a nuestros enemigos, ¿no? Para que ellos puedan ver realmente el amor de Dios, ¿no? en nuestras vidas. Vamos al siguiente versículo, versículo 8. Ahí tenemos en la pantalla. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermanos, en este capítulo 12 que yo le invitaría a que usted pueda volver a leer, realmente nos está diciendo cómo tiene que ser el tipo de vida de un cristiano. ¿Qué características? Desde el verso 1 nos está dando a entender esto, ¿no? Hablándonos que somos un cuerpo, que cada uno tiene su función. Ahora está hablando de la manera como que se mueve ese cuerpo, cómo funciona, ¿no? Y en este verso 8, Pablo hace referencia a la importancia de las buenas obras en la vida de todo cristiano. Y no que nosotros vamos a obtener la salvación por obras, no. Sino porque es una manera de demostrar el amor de Cristo en nuestras vidas. Porque el ejemplo que nos dio el Señor, Él vino a servir. ¿Y cómo sirvió? Entregó hasta su vida, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo nos exhorta a hacerlo cuando servimos, no solamente con excelencia, sino con ánimo y dedicación. El que reparte, dice, generosamente. El que preside, con diligencia. El que hace misericordia, con alegría. No sé si todo esto estamos cumpliendo, ¿no? La verdad. Por eso sería bueno leer siempre, porque estas son cosas que nos recuerdan cómo debemos actuar como cristianos, ¿verdad? Y también habla de la importancia de la exhortación. Es bueno exhortar en amor, ¿no? Una de las formas más efectivas de apoyar y ayudar a aquellos que nos rodean es exhortándolos, animándolos a seguir adelante en momentos difíciles, motivándolos en su fe, ¿no es cierto? Y esto es importante, hermano, porque el mundo necesita de Dios, el mundo necesita de alguien que le haga sentir el amor de Cristo, ¿no? Que le dé ánimo para que siga adelante en esta vida. Compartir nuestros recursos, también otra cosa que Pablo menciona en este versículo 8, nuestro tiempo, nuestro talento con los demás. Y esto es una virtud cristiana muy importante, hermanos. Debemos estar, como dice acá también, dispuestos a dar generosamente, sin esperar nada a cambio. Mire usted, pero muchas veces nosotros damos esperando recibir algo, ¿no es cierto? Porque Dios nos ha dado
la salvación de una manera inmerecida, ¿no? Por eso, hermanos queridos, el que quiere el liderazgo, es una responsabilidad que conlleva una gran carga. Los pastores, los líderes que están al frente de las congregaciones, realmente es una responsabilidad de una carga muy grande, ¿no? Y realmente el guiar a un rebaño de Dios, ver las necesidades, y el líder tiene que estar siempre en oración, dependiendo de Dios, ¿no? Considerando las necesidades de sus seguidores antes que las suyas propias. Yo creo, hermanos, que por eso conozco muy pocos pastores que realmente tienen el llamado de Dios. Porque los demás son para egoísmo propio, para su satisfacción propia, ¿no? Muy pocos dan la vida por sus ovejas, como el príncipe de los pastores, ¿verdad? Por eso, y finalmente Pablo habla de la alegría de hacer misericordia, ¿no? Qué tremendo. Hermanos, cada vez que ayudamos a alguien que lo necesitamos, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, que siempre mostró compasión hacia los demás necesitados. Y esto debemos hacerlo con alegría, no como un acto de obligación, sino como un verdadero reflejo de amor y misericordia de Dios, ¿verdad? Esto es importante. Vamos al siguiente versículo. Versículo 9. Esto es tremendo, hermanos. Mire usted, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Qué consejos, ¿no? Que realmente este capítulo 12 tendríamos que siempre estar constantemente escrito en nuestro corazón, ¿no? Porque son características importantes, son reglas para un carácter cristiano, ¿verdad? El amor sea sin fingimiento. Mire usted, ¿no? Cuando hablamos de amor, hermanos, el concepto de amor está en el capítulo 13 de primera carta de Pablo a los Corintios, muchas veces caemos en la tentación de fingir sentimientos, porque como nadie conoce nuestro interior, entonces solamente Dios. Y a veces caemos en la tentación de fingir sentimientos o emociones para complacer a otros. Mire usted. O incluso a nosotros mismos. Sin embargo, hermanos, el amor verdadero, no puede basarse en la falsedad o hipocresía. Debe fluir de una manera auténtica, sincera, con el objetivo de hacer el bien a los demás. Yo ayudo a mi hermano porque lo amo a mi hermano, ¿no? Esto es importante, ¿no? La palabra en el original griego utilizada para fingimiento es anipócritos, lo que significa sin hipocresía. En otras palabras, hermanos, el amor no puede ser fingido. El amor sea sin fingimiento o disimulado, sino que debe ser genuino y transparente. ¿Cuántas veces nos vemos en la congregación? Quizás por compromiso se saludan, pero por ahí hay un problema, ¿no? De resolver, hay un rencor, hay una amargura. Y en donde está la amargura y el rencor no puede habitar el amor genuino, ¿verdad? Y Pablo hace una clara distinción, ¿no? También, en este caso, después del amor, entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? No podemos simplemente, Pablo dice, aceptar todo lo que vemos o escuchamos, sino que debemos ser críticos con nuestro entorno y elegir conscientemente lo que es correcto o lo que no es correcto. Pero esto no nos da pie para que nosotros hagamos,
proclamemos mediante estas redes sociales, criticando o diciendo, pero esto está mal, pero... ¿No es cierto? Debemos de orar y continuar con esa gran comisión que el Señor nos da, que esto es lo más importante, ¿verdad? Y cuando nos dice Pablo que debemos de instar a seguir lo bueno, después de, por supuesto, aborrecer lo malo, ¿no? Debemos ser capaces de buscar y seguir todo aquello que sea justo, honesto y virtuoso. Si hay virtud alguna, dice, en esto pensad, en lo bueno, lo amable, lo justo, lo honesto, porque esta es la mente de Cristo, ¿verdad? Ahora, en el mundo en que vivimos, ¿no? Somos bombardeados por mensajes negativos, destructivos, pero si queremos vivir el amor de una manera auténtica, debemos ser capaces de identificar y seguir todo lo bueno, ¿no? Dejando de lado todo aquello que nos edifica, que no nos edifica, perdón. Y sabemos las cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Conocemos todo esto, ¿no es cierto? Por eso Pablo nos invita a vivir en el amor auténtico, rechazando la falsedad, la hipocresía. Y dice ahí, ¿no? Si yo vendiera todas mis propiedades, diera aún mi vida, y si no tengo amor, nada soy. ¿Se da cuenta? Por eso es importante. Vamos a otro versículo. Verso 10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ahí está. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. El amor fraternal y preferir a mi hermano, ¿no? Esto es importante. El amor fraternal, podemos decir que es un amor que se basa en la familia. Fraternal, un amor fraternal, de familia, ¿no? Y esto es lo que somos nosotros, una familia. Y es un amor que va más allá de la sangre, ¿no? Y se extiende a todos los que han sido salvados por la fe en Jesucristo. Es como que usted tiene su familia y dentro de su familia hay amor fraternal. No hay un amor fraternal sin fingimiento, hay un amor fraternal realmente de un corazón, que están dispuestos cada uno a defenderse. Esto es un amor fraternal. Esto pasará en la congregación de hoy en día, cuando nos congregamos. Porque el amor es un amor que busca el bienestar de los demás sobre el propio, y que lleva a la gente a involucrarse en la vida de los demás con sinceridad y generosidad, no por chisme, ¿no? Buscar el bienestar de los demás. Esto el mundo no lo piensa de esta manera. Primero yo, dice el mundo, después yo, y finalmente yo. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué significa preferir a los demás? Porque a veces dicen, no, bueno, si prefiero a los demás, entonces como yo me olvido. ¿Qué significa? Significa, hermanos, dar a los demás un lugar privilegiado en nuestra vida, ¿no? Tratándolos con el mismo respeto que nos damos a nosotros mismos. La regla de oro. Trata a otros como quieres que te traten a ti. Ahí está. También significa honrar, respetar a los demás y hacer todo lo posible para demostrar nuestra amistad y afecto por ellos, ¿no? En lugar de buscar el éxito o gratificación personal, debemos buscar el bienestar de los demás. Dios es el que nos va, ¿cómo le puedo decir? Nos va a dar gracia, nos va a honrar, ¿no? Esto es importante porque muchas veces vemos esto que pasa dentro de la congregación, ¿no? Porque
el amor fraternal es un tipo de amor que va más allá del amor romántico y el amor familiar, y se extiende a todos los que están en la fe en Cristo. Si somos verdaderamente amados por Cristo, hermano, debemos ser capaces de amar a los demás en el mismo grado. Pero parece que no. Por eso en la congregación hay muchos necesitados, muchos que quizás cuando llegan a la congregación, el primer día los atienden, les son amables, después se olvidan. Y eso no es así. Si son niños espirituales, hay que acompañarlos, hay que discipularlos, ¿no? Esto es importante. Y debemos de tratar, ¿no? Como decía la regla de oro, ¿no? Debemos de tratar a los demás como nos gustaría ser tratados nosotros mismos. Y siempre estar dispuestos a ayudar a los demás de cualquier manera posible. A veces esto cuesta, ¿no? A mí me pasa. Me doy cuenta después, digo, ay, yo podía haberle ayudado. Esto nos falta. Pero es una tarea, ¿no? Es una tarea a seguir, a vencer. Y tenemos que hacerlo. Así que no solamente esto, ¿no? Tenemos, como dice, tratar con respeto y consideración, sabiendo que quizás en sus fallas, en sus formas de proceder que vemos, quizás son todavía bebés espirituales. Recién son niños espirituales que están comenzando a caminar, ¿no? Y ahí está también la tolerancia. Vamos a otro versículo siguiente, el versículo 11. Ahí está en pantalla. Dice, en lo que requiere diligencia, ahí está, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Parece que esto ya nos está tocando realmente, nos está dando unos cachetazos, ¿no? Porque a veces parece que nos gusta que nos sirvan, ¿no? Qué tremendo que es esto. En especial los líderes. El pastor tiene que servir y dar la vida por muchos, ¿no? Porque a veces pasa que los que están en eminencia ya quieren ser servidos. Y esto no es así. Aunque quizás por lo que estoy diciendo se van a enojar muchos, ¿no? Dicen, lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. O sea, la palabra diligencia significa celo, entusiasmo, ¿no? Esto es importante. Y la idea principal de esto, de servir con diligencia, es hacerlo algo con empeño, con ardor, sin desmayar ante las dificultades, ¿no? En Proverbios 13:4, por ejemplo, dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Qué le parece? Qué tremendo, ¿no? Lo que Pablo hace este llamado, ¿no? A la familia de Cristo, a los hermanos, ¿no es cierto? En el contexto de la vida cristiana, hermanos, la idea es de que estar animados y comprometidos con la obra de Dios. Estamos muy cómodos hoy en día en las cuatro paredes. De la casa al templo, al auditorio, o donde nos congreguemos, de ese lugar a nuestros hogares, y no estamos haciendo nada. Nos servimos entre nosotros, pero esto no es el propósito. Requiere la gente de afuera. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, dice el Señor, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que a veces nosotros no podemos entender, hermanos, y en el contexto de la vida cristiana, la idea es la de estar animados, ¿no? Y comprometidos con la obra. Este es nuestro servicio, impulsado, por supuesto, por el amor de Cristo, porque si no hay amor de Cristo en nuestra vida, ¿qué nos importa las almas, ¿no? Que van sin salvación? Total, yo ya soy salvo y ya está, ¿no?
Y por eso en Apocalipsis, en el capítulo 3, versos 15 al 16, el mensaje del Señor, ¿no?, que reprende a la iglesia en la Odisea, ¿no?, por su tibieza, ¿no?, diciendo que le dice, ¿no?, que prefiere que sean fríos o calientes antes que sean tibios. Esto, hermano, significa que la falta de fervor, del deseo, las ganas de trabajar en la fe es algo que desagrada al Señor. Y perjudica nuestra vida espiritual, por supuesto, porque crecemos en conocimiento y ahí, y eso explota un día, ¿no? No damos. Ahora, yo creo, hermanos, que ante todo esto debemos ser diligentes y responsables, ¿no?, también en todo lo que hacemos, ¿no?, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra familia. Esto involucra también esto, ¿no?, nuestros estudios, nuestra vida espiritual, porque la pereza, hermanos, es un vicio que nos impide alcanzar nuestras metas. La Biblia lo dice, ¿no?, y cumplir nuestros compromisos. Esto es importante también que nos pongamos a pensar. También nos invita a ser fervientes en la fe y a no conformarnos con una vida espiritual mediocre, ¿no? Porque hoy en día la iglesia del Señor hay mediocridad, ¿no? Hay una iglesia muy tibia que no tiene el mayor deseo de servir al Señor, de servir en la propagación del Evangelio, ¿no? Y por último, este verso nos recuerda que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Tiene que ser, ¿no? Y que Él es el destinatario final de nuestra diligencia y fervor. Servir al Señor debe ser algo precioso, ¿no? Dar al Señor, porque Él dio mucho por nosotros, ¿verdad? Vamos al siguiente versículo, verso 12. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mire usted, gozosos, sufridos, constantes. 3 conceptos, hermanos, que como cristianos nosotros debemos de aplicar a nuestra vida diariamente. El gozo, el sufrimiento y ferviente, el fervor. ¿No es cierto? Bien. Para tener una conexión fuerte con Dios, por supuesto. La alegría en la esperanza, ¿no? La perseveración en la tribulación, la perseverancia en la tribulación y la constancia en la oración, ¿no? Orad, ¿no?, constantemente, orad sin cesar, dice el apóstol Pablo. El Señor también nos dijo que debemos de orar. Orad y velad para no entrar en tentación, ¿no? Entonces es importante esto. Cuando habla de la esperanza, no significa que nunca vamos a experimentar tristezas, ¿no? La alegría en la esperanza. Va a haber dolor, sino que nuestra confianza en la promesa de Dios va a estar sobre cualquier situación adversa, ¿no? La clave es aprender y confiar en Dios, y que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, incluso si no comprendemos su propósito en el momento, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué pasaron estas cosas? Bueno, Dios sabe, porque la vida está llena de altos y bajos. Un día estamos ahí en el monte, otro día estamos en el valle, ¿no? En muchas ocasiones enfrentamos situaciones difíciles y dolorosas que pueden afectarnos emocionalmente, físicamente, espiritualmente, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos recuerda que debemos ser perseverantes en la tribulación. ¿Cómo habrá sido de perseverante Job, ¿no?, con todo esto lo que le vino? ¡Ay, Dios mío! Él confió en Dios. Él confió en Dios. Siempre confió en Dios, ¿no?
Ese es, como dice Salmos 46, 1 al 2, Él es nuestro refugio y fortaleza en tiempos de angustia. Qué hermosos salmos, hermanos. ¿No? Y constante en la oración. Es porque no entendemos lo que es la oración. Porque la oración es el medio por excelencia que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. ¿No? No hay manera. Es como nosotros, la voz, la palabra, ¿no? Y no solamente comunicarnos con Él, sino presentar nuestras peticiones, necesidades. Y ser constantes en la oración, hermanos, significa mantener un diálogo constante con Dios, ¿no? Un diálogo constante con Dios, tanto en los buenos momentos como en los malos momentos. Porque a veces en los malos momentos ya nos olvidamos, nos viene el problema, nos absorbe a tal extremo que dudamos y no tenemos ni fe. Por eso el Señor en algún momento decía, no, hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Qué tremendo. Por eso es importante, hermanos, que la constancia en la oración nos ayuda a mantenernos enfocados en Dios y reconocer, ¿no?, su presencia en nuestras vidas. Porque además, a través de la oración, hermanos, podemos encontrar fortaleza para enfrentar cualquier situación que se presente en nuestro caminar. ¿Sí? Vamos a otro versículo. El verso 13 dice, compartir las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. Esto es algo tremendo, que nos olvidamos muchas veces, ¿no? Y esto debemos de entender que es la palabra de Dios que nos manda, no nos está sugiriendo, nos está mandando que tenemos que cumplir estas cosas. Compartir las necesidades y practicar la hospitalidad, ¿no? Y esto está dentro del amor al prójimo. Esto está, estas características. Ahora, el término santos, en este contexto se refiere a todos los seguidores de Cristo. Usted es santo, yo soy santo, ¿no? Quienes son considerados santos por estar en comunión con Dios y ser redimidos por medio de la fe en el sacrificio de Jesús, ¿no? Por lo tanto, compartir la necesidad de los santos significa ayudar a todos aquellos que forman parte de la comunidad cristiana, desde los más necesitados hasta los líderes de la congregación, ¿no? Esto es cuando enviamos un misionero a cumplir una obra evangelizadora. Bueno, tenemos que proveerles, compartir con los santos. En la iglesia hay mucha necesidad, hermano. En cada país donde realmente hay problemas económicos, hay mucha necesidad. ¿Quién sabe qué hay en este momento, hermanos, que no tienen un pan que poner en la mesa, ¿no? Y esto nos dice que tenemos que compartir, ¿no?, con los santos. Hospitalidad. Oh, hermano, esta práctica se ha olvidado mucho. Imagínense, yo, hasta ahora, no porque no quiera ir, sino que yo, la verdad, nunca he podido conocer el hogar de algunos de mis hermanos, ¿no? Que sería bueno compartir, porque somos una familia. Si mis hijos vienen de tanto en tanto al hogar a verme, a ver a su madre, ¿no? Entonces, esta es una práctica fundamental, porque estamos demostrando el amor y acogida a los demás, sin importar su origen, posición social, político u orientación sexual. ¿Es cierto? La hospitalidad cristiana, hermanos, de la cual habla este versículo, no se basa en la conveniencia, sino en el amor, el respeto y la disposición de compartir lo que tenemos con aquellos que lo necesitan. Y tenemos que ser hospitalarios, hermanos, ¿no? No solo en nuestras casas, sino también en nuestras congregaciones, lugar de trabajo, en cualquier lugar donde nos encontremos con otros. Y esto significa ofrecer una sonrisa, palabras amables, una mano amiga y oído dispuesto a escuchar. Porque hay mucha gente que desea ser escuchada, ¿no? Y por eso es importante. Por eso ofrendamos, ¿no?
Por eso se ofrenda, como dice en la palabra de Dios, que ofrendemos cada uno según ha propuesto en su corazón, no por necesidad, por tristeza, porque Dios ama al dador alegre, y estas van a los necesitados. Todas las ofrendas que Pablo recogía, ¿no?, de las ofrendas, lo llevaba a Jerusalén, donde habían iglesias que realmente estaban con mucha necesidad, ¿no? Esto es importante. Ahora, muchas veces nos parece difícil porque nuestras propias limitaciones, miedos o prejuicios, porque hoy día realmente la situación está muy complicada y uno no puede ser hospitalario con cualquier persona, porque por ahí uno le entra un ladrón, ¿no?, y hasta nos vacía toda la casa, ¿no? Ahora ha surgido cierto temor, por supuesto, ¿no? Pero el llamado a Dios es trascender esas barreras, ¿no?, y buscar la forma de servir a los demás sin esperar beneficios personales, ¿no?, porque la paga es de Dios. Yo pagaré, dice el Señor. Esto es importante. Vamos a otro versículo. Versículo 13. Perdón, versículo 14. Sí, 14. Dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Otra de las desenseñanzas del Señor, ¿no?, a los fariseos y escribas de aquella época. Qué tremendo, ¿no? Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Qué tremendo, hermano. O sea, expresión del mandamiento de amor al prójimo, ¿no? El amor. Y el apóstol Pablo insta a los creyentes, ¿no?, a bendecir a aquellos que los persiguen y no maldecirlos. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que debemos responder el mal que recibimos con el bien. ¿Qué le parece? Y a veces uno pregunta y dice, ¿cómo puedo bendecir a alguien que me está haciendo daño, ¿no? Algo medio injusto, ¿no? Y la respuesta es que podemos bendecir a los que nos hacen daño haciendo algo bueno por ellos, en lugar de devolverles el mal, ¿no? Y esto realmente es como poner, dice, ascuas de fuego en sus pies, ¿no es cierto? No maldecir, no maldecir, no maldecir a aquellos que nos persiguen, ¿no? O sea, no desear mal a nuestro prójimo, ni hablar mal de ellos. Esto significa maldecir, ¿no? En lugar de eso debemos de orar por ellos y buscar maneras de reconciliarnos y tener paz con ellos. Esta es una clave enseñanza de la vida cristiana, pero muchas veces no podemos lograr a cumplir todo esto porque no hemos terminado de comprender el amor de Dios en nuestras vidas, ¿no? Porque hay quizás rencor, hay amargura, ¿no? Y esto, el odio nos puede consumir, ¿no? Y no podemos tener paz y no hay alegría en nuestro corazón. Todo esto, hermanos, que realmente no sé si quisiera usted vivir de esta manera, ¿no? Y a veces este versículo se pasa por alto. Cuando leemos este capítulo 12, no queremos leerse porque no nos interesa. Pero, hermanos, es de vital importancia, es una enseñanza valiosa. Bendecir a aquellos que nos persiguen puede ser una tarea difícil. Es como perdonar. No, yo no quiero perdonar al que me ha hecho daño. No. Tenés que perdonarlo. Tenés que bendecirlo, ¿no? Porque Dios nos ha llamado a hacer esto. Hermanos, y debemos recordar que Dios nos ama y nunca nos ha abandonado, a pesar de nuestras fallas y pecados, hermanos. De la misma manera, debemos de amar y bendecir a los que nos han hecho daño, nos maltratan, y confiar en Dios, ¿no?, que usará esa situación para nuestro bien. Por eso la palabra de Dios, ¿no?, sí, que dice, todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Este es el gran problema. Y he visto testimonios de personas que han bendecido, que han perdonado, y sus vidas cambiaron, se les abrieron las puertas en muchas actividades, en muchas cosas en su vida, ¿no? Orar por ellos,
Después decir palabras de bendición y no de maldición, palabras que edifiquen, que animen a los demás en lugar de criticar o juzgar, que eso está realmente de moda. Por eso hay muy pocos canales cristianos en las redes y aún en los canales de televisión abierta, estatales, en cada país, que todo es chismografía, hablan mal de uno, del otro, incitan para que ese odio crezca más, todo esto. Entonces, Dios no nos ha llamado a criticar, a hablar mal de nadie, ni a maldecir, ni a juzgar. Dios nos ha mandado a amar a quien nos hace daño. Por eso es importante. Todo este versículo a veces nos tiene que ayudar, hermanos, a amar a nuestros enemigos y bendecir a aquellos que nos persiguen, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Porque más allá del dolor que nos pudo haber ocasionado, ¿no?, la ofensa, al bendecir a los que nos persiguen, mire usted, hermano, no solo liberamos nuestro corazón del peso del rencor, ¿no?, sino que también abrimos la puerta a un amor transformador, este amor que refleja el carácter de Cristo, que realmente, hermanos, yo creo que es bendición para nuestra vida, ¿no? Vamos al siguiente versículo, versículo 15. Continúa Pablo diciendo las maneras como debemos de vivir una vida cristiana, ¿no? Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. A veces yo no sé si entendimos o no lo que el Señor nos dice, ¿no? Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Hay una palabra que quizás muchos no lo saben, no saben el significado, y dice acerca de la empatía, ¿no? Y la empatía es la capacidad, hermanos, de ponerse el zapato del otro y sentir por él. Esto es empatía. Una de las mayores cualidades que se puede tener en la vida y que nos permite tener una mejor comprensión del mundo que nos rodea. Ver ¿cómo le puedo decir?, la pobreza, ¿no?, espiritual de las personas, ¿no? Cómo puede el pecado destruir, ¿no?, y aquella persona que hace daño no tiene conciencia muchas veces. Todo esto nos hace ver la empatía, ¿no? Y a través de esto podemos entender cómo nos sentimos los demás y cómo podemos ayudarlos en los momentos difíciles. O sea, calzar los zapatos de los otros, ¿no? Solidaridad. Gozándose con los que se gozan, ¿no? Cuando están alegres por alguna situación, alegrarse. ¡Qué bueno! Pero celebrar con ellos, ser parte de su felicidad. Pero cuando hay momentos de tristeza por la partida de un ser querido, o por un trabajo, o por un rompimiento de familia, de matrimonio, también estar con ellos, ¿no?, en la tristeza, ¿no? Porque la vida no siempre es color de rosa, no es todo siempre así. Nos encontramos con personas que están atravesando momentos muy difíciles, ¿no? Y en estos casos debemos de ser solidarios, debemos ser empáticos, ¿no? Mostrar nuestra comprensión y apoyo, ¿cierto? Y eso es importante. Debemos de recordar que llorar es un proceso natural y necesario, hermanos. Es bueno llorar, porque es una terapia. Porque cuando lloramos, cuando nos desahogamos, ¿no?, y liberamos nuestra tristeza, ¿verdad? Pero no tenemos que hacerlo solos, ¿no? Al llorar con aquellos que están tristes, le estamos demostrando que no están solos, que estamos ahí para apoyarlos en su camino. Y esto puede ser una forma de ayudar emocionalmente a las personas para que sean sanadas, ¿no?, de este problema difícil. Por eso es importante, hermanos, la empatía.
La empatía es una cualidad que todos podemos desarrollar. Todos de aquellos que estamos creciendo, que estamos madurando espiritualmente, ¿no es cierto? Ahora, para ser empáticos debemos empezar a escuchar a los demás de manera activa, tratando de entender, ¿no?, cuáles son sus necesidades y emociones. Esto es importante. Vamos con el siguiente versículo de este capítulo 12, que está, la verdad, apasionante, y la verdad que tenemos que volver a leer. Le animo a que le invito a que vuelva a leer este capítulo 12. Unánimes, ahí está, otra vez la unidad. Unánimes entre vosotros, no seáis altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No, este es una cachetada. La verdad, cuando uno lee, si uno lo lee, pasa por alto, ¿no? Ese capítulo no existe. Solamente el libro de Romanos tiene 11 capítulos. Ese capítulo 12 no me gusta. El capítulo 12 no, los demás sí, ¿no? Y cuando dice unánimes entre nosotros, nos habla, ¿no?, de la importancia de la unión. Esto nos dice muy claramente. Y la concordia entre los creyentes, ¿no? Tener buenos lazos entre los hermanos, trabajando juntos por un objetivo, que es la gran comisión, ¿no? Ser una comunidad unida, que refleje ante el mundo que realmente somos una comunidad unida, con un crecimiento espiritual, ¿no? Esto es importante. Nos dice que no seamos altivos, ¿no? O sea, debemos de mantener una actitud humilde en todo momento, hermanos, sin importar nuestra posición social económica. Porque muchas veces, como dice el mundo, ¿no?, tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vales, ¿no? El hecho de valer más por lo que uno tiene, por lo que uno es. Y acá nos dice que nos debemos de ser altivos, ¿no? La humildad nos permite aprender y crecer en nuestras relaciones, hermanos, permitiendo reconocer nuestras propias limitaciones y aceptando las diferencias que podamos tener con los demás. Unos tienen mucho, otros tienen poco, pero acá no debemos ser altivos, ¿no? Debemos esforzarnos para asociarnos con aquellos que también lo son. Ahora, la humildad es contagiosa. Hay un dicho que dice, ¿no?, el que anda con lobos aprende a aullar, para lo malo y para lo bueno. Si yo relaciono con personas humildes, entonces voy a ser contagiado por la humildad. Y estar con personas que practican esta virtud, nos va a ayudar a desarrollar en nuestra propia vida y ser ¿cómo le puedo decir?, empáticos con los demás, ¿no es cierto? ¿Qué más nos dice, hermanos? De acuerdo a este versículo, nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y esto no significa que no debemos de confiar, ¿no?, únicamente en nuestros propios conocimientos y habilidades, por supuesto que no, ¿no? Sino que debemos reconocer que siempre hay algo que aprender. Yo, al estudiar nuevamente el capítulo 12 que estudié hace años, vuelvo a recordar esto, que es un tesoro actual. La palabra de Dios no pasa de moda. Ha sido, es y será. No, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, ¿no? Y tener dispuesto a aprender algo nuevo cada día, ¿no? Escuchar las opiniones de los demás. A veces yo en mis programas siempre les pregunto a mis hermanos en los programas que realizamos: tenés que darme tu opinión, a ver qué opinas, qué cosas hay que cambiar, hay que modificar, hay que mejorar, ¿no? Yo estoy dispuesto a escuchar todas estas opiniones de los demás, ¿no es cierto? Abierto para aprender, para que esto sea mejor cada día. Y esto tiene que haber una actitud de humildad, porque si no soy humilde, entonces yo voy a decir, no, yo acá, yo sé, y la experiencia de muchos años, ya, imposible, ¿no es cierto? Por eso es importante estar dispuesto a aprender de los demás y reconocer que siempre hay más que aprender en nuestra fe y en nuestra vida en general. Y saber que hay muchas personas que saben mucho más que yo. Esto es importante, ¿no es cierto? Vamos al siguiente versículo.
versículo 17, ya estamos terminando. Dice el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esto, hermanos, realmente muchas veces no cumplimos. No cumplimos. Yo soy sincero delante de Dios, muchas veces no cumplimos. No paguéis a nadie mal por mal, procurando lo bueno delante de todos los hombres. Qué tremendo, ¿no? Hermanos, la Biblia nos exhorta, en especial este versículo, a no pagar mal por mal, ¿no? Y procurar hacer el bien delante de todos los hombres. Esto, hermanos, nos hace pensar, ¿no? Que en una parte del discurso de Pablo sobre la conducta cristiana, la exhortación es no adoptarnos, nos dicen, ¿no?, a los patrones del mundo. No se adapten a este mundo, dicen, ¿no es cierto? Sino transfórmense por la renovación de su mente, de nuestra mente, para discernir la voluntad de Dios. Ahora, nos da a entender cómo reaccionar cuando nos ofenden, ¿no? La persona que nos ha hecho un daño, nos ha ofendido, que en vez de buscar la venganza o retaliación, debemos responder con el bien. No hay vuelta que dar. Eso nos dejó escrito el Señor, nos enseñó el Señor. No devuelvan mal por mal, ¿no? Es difícil ahora de hacer, especialmente si alguien nos ha lastimado, como hace rato les comentaba, ¿no? Pero esta enseñanza, hermanos, que se nos da, responde con bien, o sea, no respondas con mal, más bien bendícelo, que debemos buscar reconciliación en vez de la confrontación. Y esto, hermanos, Cristo nos enseñó esto. Cristo nos enseñó a amar, no solo a nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos. Y esto significa tratarlos con bondad y compasión, ¿no? Ahora, si respondemos al mal con el mal, ¿qué estamos haciendo? Desobedeciendo al Señor y negarle el amor a otros. Mire usted. También cuando responder con bien es importante para nuestra propia salud espiritual. Y no solamente salud espiritual, diría yo, sino de nuestra salud física. Porque cuando hay rencor en nuestra vida, cuando hay falta de perdón, nuestro cuerpo se enferma, ¿no? Nuestro cuerpo se enferma. La ira y la amargura nos afectan negativamente, hermanos, tanto a nosotros como a las personas que nos rodean. Es una onda expansiva. Por eso, hermanos, hacer el bien delante de todos los hombres, estamos demostrando a otros que hay una mejor manera de vivir en este mundo, ¿no? Y es como una cadena de bondad que se extiende más allá de nuestra propia vida. La gente dice, pero si yo le hice mal, ¿por qué me devuelve con bien? Ese interrogante abre camino para que pueda tener un encuentro con Jesús, ¿sí? Ahora, hay algo que también Pablo nos dice, ¿no? Que si alguien nos pide ayuda, podemos responder amablemente en vez de ignorarlos, ¿no? Si alguien nos critica, podemos responder con amabilidad y con un corazón dispuesto a escuchar. Ahora, estas pequeñas cosas pueden marcar una gran diferencia en cómo vivimos nuestras vidas y somos percibidos por los demás. Nosotros somos una Biblia abierta, ¿no? Biblia abierta a los demás. Nuestros actos hablan más fuerte que nuestros dichos. Entonces, también debemos entender estas cosas que tienen ¿cómo le puedo decir? Una explosión, una onda expansiva a los demás, ¿no? Por eso es importante, hermanos. Y dar a entender que el apóstol Pablo, que decía, ¿no?, que al enfrentar las injusticias y el dolor que a veces la vida nos presenta,
recordemos que este verso 17 nos invita a abrazar la luz del amor y la bondad, ¿no? Que cada pequeña acción de amor sea un testimonio de la gracia de Dios que hemos recibido. Vamos con el siguiente versículo. El siguiente versículo, vamos, ahí está, 18. Sigue el apóstol Pablo con estos consejos tan hermosos, ¿no? La palabra de Dios. Si es posible, dice, si es posible, porque también da lugar a que no sea posible. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El libro de Hebreos también dice, ¿no? Busca la paz, ¿no? Y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Busque la paz y sígala. Y acá el apóstol Pablo dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Será posible esto? En la sociedad, hermanos, actual que vivimos, ¿no? Es fácil que nos encontremos en situaciones de conflicto. Países enteros en conflictos, y esto deriva a guerras interminables, ¿no? Desacuerdos. Sin embargo, la Biblia nos enseña, hermanos, que debemos hacer todo lo posible para mantener la paz y evitar conflictos innecesarios. La pelea es de dos. Si usted ve que alguien lo ataca, verbalmente, cierre la boca y retírese. Esto es también buscar la paz. Ahora, para muchos dirán, esto es difícil, ¿no? Parece un principio muy difícil, pero hay varias maneras en que podemos lograrlo, hermanos. En primer lugar, debemos aprender a controlar nuestras emociones, ¿no? No ser impulsivos, controlémonos, ¿no? Y evitar hacernos eco de los sentimientos negativos que otros puedan tener hacia nosotros. Ahora, en lugar de responder con ira o indignación, porque por supuesto hay cosas justificadas, ¿no? Pero no para entrar en ira, ¿no? o indignación, ¿no? Debemos tratar de escuchar y comprender los puntos de vista de los demás y encontrar un terreno común y equitativo para solucionarlo de una manera tranquila, ¿no? La Biblia también nos dice, el Señor nos dice en su palabra, airaos, pero no pequéis. No deis lugar a la ira. Mire usted. O sea, y esto viene por tener el don del Espíritu Santo, uno de los dones, ¿no? Templanza, dominio propio. Esto es fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces es importante. Debemos de evitar controlar nuestras emociones, ¿no? Ahora, busque la paz. Estad en paz si depende con nosotros. Y el concepto de paz es central en la Biblia, ¿no? Y no solo significa ausencia de conflictos, no, sino un estado de armonía y equilibrio en nuestras relaciones, tanto con nosotros mismos como con los demás, ¿no? Y debemos de buscar la paz. Y la búsqueda de la paz nos obliga a ser humildes, no altivos, ¿no? Porque en la altivez ¿qué vamos a buscar? Más problemas, más conflictos. Reconocer nuestras limitaciones, aceptando que no siempre podemos tener razón. No seáis sabios en vuestra propia opinión, dice la palabra. Ahí está. Debemos de estar dispuestos a ceder y buscar soluciones sensatas y equitativas. Viste que a veces usted cuando habla con una persona que siempre quiere tener la razón, por su palabra lo quiere envolver y... No, más vale cerrar la boca y apartarse, ¿no? Hasta que entre la otra persona un poquito menos de emociones así, bruscas, ¿no? Entonces, tenemos que ser humildes, no tener siempre, querer siempre tener la razón, ¿no?
ceder un poco, buscar soluciones. Y la paz no es solo ausencia de conflictos, sino también de una actitud positiva y constructiva que nos permite crecer y aprender como seres humanos, constantemente. El Señor por eso decía, no, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Dios nos da las maneras de buscar esa paz, ¿verdad? Muchos países en el mundo están buscando la paz. Organizaciones internacionales buscan la paz. Pero esa paz por conveniencia, ¿no? Y esto nunca va a suceder. Porque la paz implica buscar soluciones justas y equitativas para todas las partes involucradas. Establecer límites claros y firmes, ¿no? Y buscar la ayuda y el apoyo de las personas y recursos que puedan ayudarnos a mantener a salvo y protegidos también. Esto es importante, ¿no? Ser pacientes, compasivos en nuestras interacciones con los demás. Porque no todos tienen la medida de fe que nosotros. No todos son maduros espiritualmente, ¿no? Y por último, en este verso 18, Pablo nos invita a ser arquitectos de la paz, recordándonos que cada esfuerzo sincero por comprender y abrazar a los demás es un paso hacia la sanación colectiva. ¿Sí? Vamos con el versículo 19. Otra cosa, otro consejo, ¿no? Otra palabra de Dios tan importante para nuestras vidas. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A veces cuando uno quiere tomar justicia por su propia mano, bueno, yo me imagino que Dios debe decir, bueno, ya que tú lo quieres hacer, hacelo y yo me aparto de esto. Y cuando lo hacemos a nuestra manera, lo hacemos mal, ¿no? Por eso dice que no os venguéis vosotros mismos, no os venguéis. Dice, ¿no? Yo creo, hermanos, la venganza es una, ¿cómo le puedo decir? Algo natural en el ser caído, ¿no? Sentir la necesidad de vengarse por lo que me hizo, son represalias para causar dolor a otra persona, para que realmente esa persona sienta lo que nosotros sentimos. Esto era en nuestro viejo hombre, vieja mujer, ¿no? Cuando alguien nos lastima, nos hace daño, nuestra actitud, ¿cuál es? Venganza, ¿no? Represalia. Y esto, la Biblia nos dice que debemos de dejar este impulso a un lado y confiar en Dios, porque Él es justo, Él sabe hacer la justicia, ¿no? Por eso dice, dejar lugar a la ira de Dios. Ahora, esto no significa también que debemos ser pasivos ante el mal, ¿no? No, por supuesto que no. Por ejemplo, si alguien nos hace daño emocionalmente, podemos y debemos tomar medidas para protegernos a nosotros mismos y a otros, ¿no? Tomar protección, pero no buscar la venganza, sino confiar en que Dios se encargará del castigo. Señor, ¿viste lo que me están haciendo? Bueno, tú sabes, lo dejo en tus manos. El llamado a no vengarse, hermanos, también está relacionado con el perdón. ¿No? Con el perdón. Cuando alguien nos lastima o nos hace daño, puede ser muy difícil perdonar. Esto yo ya lo he visto, me ha pasado en mi vida, pero el perdón, hermanos, es una parte importante de seguir adelante y liberarse del dolor y la ira, ¿no? Para que no crezca en nosotros una raíz de amargura, ¿no es cierto? Por eso la venganza y el perdón están relacionadas, ¿no? Relacionadas uno con el otro.
Ahora, cuando aprendemos a perdonar, el Señor dice, ¿no? Si no perdonan, Dios también no lo va a perdonar. Cuando leemos el Padre Nuestro, dice, perdónanos nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. Lo leemos personalmente nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando aprendemos a perdonar, hermanos, dejamos de buscar esa venganza y confiamos en que Dios se va a encargar de esa persona y del castigo que corresponde, ¿no? Ya está. Entonces, esto es lo que a nosotros nos cuesta. Y este verso 19 nos llama a dejar la venganza en las manos de Dios y tener fe en que Él se encargará de nuestro caso, ¿no? Porque buscar venganza solo perpetúa el ciclo del dolor. Y el problema es que no nos permite avanzar, nos estancamos espiritualmente, ¿no? Porque hay en nosotros algo que tiene que ser solucionado, ¿no? Por eso, al confiar en Dios y trabajar en el perdón, porque hay que trabajar en el perdón, por supuesto que no es fácil perdonar al que nos ha hecho daño, pero si trabajamos en ese perdón y confiamos en Dios, podemos liberarnos del dolor y buscar la paz. Entonces, esto es importante, ¿no? Verso siguiente, el verso 20, nos queda un versículo más. Dice la palabra de Dios, está volviendo a cerrar este concepto de la venganza, del perdón. Dice, así que si tu enemigo tiene hambre, nos dice cómo debemos de comportarnos con aquel que nos ha ofendido, ¿no? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. ¿Qué tal? ¿Se da cuenta, hermanos? Que Dios tiene la respuesta a todo. Dios tiene la respuesta a todo nuestro diario vivir, ¿no es cierto? Pablo nos está diciendo en este verso 20, nos está hablando del poder de la compasión. ¿Sí? De la compasión. Él nos recuerda que como cristianos debemos ser misericordiosos, estar dispuestos a ayudar a nuestros enemigos, incluso si se han portado mal con nosotros en el pasado. ¿Verdad? Él nos invita a ser compasivos, ¿no? Y mostrar compasión por nuestros enemigos es muy difícil, por supuesto. Especialmente si nos han mostrado hostilidad hacia nosotros en el pasado, ¿no? Pero, ¿por qué es importante hacerlo? ¿Por qué? En primer lugar, porque cuando somos compasivos con nuestros enemigos, nos permite seguir el ejemplo de Jesús. Porque Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen. Esto está en Mateo 5:44. Ahora, si queremos seguir los pasos de Jesús, debemos de ser compasivos y amables, incluso a aquellos que nos han hecho daño. El Señor fue muy claro al decir, si queremos ser discípulos de Él, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo, ¿no? En esto está la realidad de nuestra vida, hermanos queridos. Finalmente, mostrar compasión también puede tener un impacto positivo en nosotros mismos, ¿no? Porque la compasión hacia otra persona puede ayudarnos a encontrar la paz interior y fortalecer nuestra conexión con Dios. Yo creo, hermanos queridos, que a menudo somos rápidos en juzgar, ¿no? Y cerrarnos ante aquellos que nos han hecho daño, no queremos saber nada de ellos, queremos que le caigan los rayos, que vayan al infierno, y toda nuestra artillería pesada sobre aquella persona. Pero en el acto de extender nuestra mano con compasión, hermanos, así como el Señor, encontramos una liberación poderosa, tanto para nosotros como para aquel que nos hizo daño. Nos liberamos, ¿no? Nos liberamos.
Cultivamos un ambiente de sanidad donde todos, incluso nuestros enemigos, pueden transformarse, hermanos. Porque la compasión se convierte así, en un puente, ¿no? La hostilidad rompió ese puente, esa relación. Entonces la compasión convierte en un puente que permite que el entendimiento y la reconciliación florezcan. El puente del amor, de la reconciliación, del perdón, ¿no? Y terminamos con el último versículo de este capítulo 12, que está realmente apasionante. Y vuelvo a invitarles a que puedan leer este capítulo 12, que realmente va a ser de mucha bendición. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este verso subrayelo y escríbalo y póngalo en un lugar visible en su casa, en su habitación. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mire usted, hermanos queridos. Hay una cantidad importante, hermanos, yo veo, ¿no?, de personas que tienen una actitud negativa hacia los demás. Por eso el mundo está así convulsionado, ¿no? Hay odio, discriminación, crimen, violencia, entre otras cosas negativas, ¿no?, en el mundo. Vemos que todos los días está así, ¿no? Dice, por haberse multiplicado, por haberse enfriado el amor, la maldad le va a crecer demasiado. Y este versículo, último versículo de este capítulo 12, nos advierte de que el mal va a estar siempre presente en nuestras vidas. Y nos incita a encontrar maneras de resistir y vencer esas tentaciones. Ahora, el apóstol Pablo nos dice que una de las claves principales para poder vencer el mal es no ceder ante la tentación de ceder a ese mal, ¿no? Porque sabemos que la tentación no es una fuerza poderosa, hermano. Muchas veces cedemos ante esa fuerza y pecamos, fallamos, ¿no? ¿No es cierto? Pero no tienen que controlar nuestras acciones. Al abrazar la virtud, el amor, la honestidad, la humildad, podemos vencer el mal y alcanzar la paz interior. El Señor está de nuestro lado, tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, tenemos el poder para poder vencer la tentación. Como decía el Señor, orad y velad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está predispuesto, pero la carne... El Señor venció la tentación, ahí en el desierto, ¿no? Por eso es importante, hermano, esto de no devolver el mal con el mal, ¿no? Y este versículo último nos llama a mostrar amor y bondad a aquellos que nos han hecho daño, aprender a perdonar y dejar ir al mal. Listo. Ese es perdón, dejar ir. El mal siempre busca la venganza, ¿no? Pero nosotros debemos de buscar reconciliación y paz. No hay otra manera. Busque la paz y sígala, dice el Señor. ¿No es cierto? En resumen, hermanos, este verso 21, ya terminamos, nos llama a no dejarnos vencer por el mal, sino vencerlo con el bien. A través de la resistencia a la tentación, la práctica del amor y la bondad y el perdón, podemos, hermanos, cambiar este mundo y ser luz, como el Señor nos dijo, vosotros sois la luz en medio de esta oscuridad, hermanos, ¿no? Si aplicamos estos principios que hemos leído, hermanos, en este capítulo 12, esta lista hermosa de principios, nos convertiremos, hermanos, en un ejemplo para aquellos que nos rodean. Y estaremos haciendo nuestra parte para hacer que el mundo sea diferente, sea un lugar mejor, ¿no es cierto? A veces es fácil dejarse llevar por la negatividad, por supuesto, las injusticias que están pasando en el mundo. Es fácil. Pero este versículo, hermanos, tiene que recordarnos, ¿no?, que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar las cosas. Empezando desde nuestro interior. Porque de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca, ¿verdad? En lugar de caer en el ciclo de odio, venganza, podemos optar por sembrar amor, bondad en nuestro entorno.
Y cada pequeño acto de bondad puede ser una chispa, ¿no? Una chispa que ilumine la oscuridad. Y quién sabe, ¿no? Tal vez nuestro ejemplo, tu ejemplo, inspire a otros a hacer lo mismo, creando un efecto dominó de positividad, ¿no? En un mundo que a menudo se siente abrumado por lo contrario. Así que no te olvides, hermano, leer nuevamente este capítulo 12 porque es la manera, principios de cómo vivir una manera cristiana. Yo creo que ese es el resumen de todo lo que Cristo nos dejó en sus enseñanzas. Así que prestemos atención y podamos volverlo a leer este capítulo 12. Terminamos este estudio de la fecha. Dios lo bendiga mucho. Gracias por su atención, por haber estado acompañándome en este viaje a través de la Biblia. Palabras realmente de parte de Dios que nos enseña a cómo vivir una verdadera vida en abundancia, ¿no? Así que los espero la próxima semana con el capítulo 13 de Romanos. Un capítulo que también es apasionante. No le digo de qué se trata, no voy a poner suspenso, pero lo invito a que me siga la próxima semana por este mismo canal, Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Que Dios los bendiga y hasta acá ha sido este capítulo 12 de Romanos. Que Dios los bendiga. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.